Mira, el Evangelio de hoy y la primera lectura nos trae una serie, padre, y escúcheme, de encaje, como siempre, ¿verdad? Que va una de la mano. Sin embargo, el Evangelio es como el extracto de todo, ¿verdad? Sí, sí. Así que vamos a escucharlo a usted con el Evangelio y así tenemos ya una respuesta definitiva de lo que es la lectura de hoy. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que temía a Dios, que ni temía a Dios ni importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. La lectura de hoy y toda la liturgia eucarística de este domingo, para aquellos que participan en la Eucaristía, podríamos decir que centra la atención en un concepto, en una realidad que es fundamental para el cristiano: la oración. Y partimos diciendo que la oración cristiana es una relación, no es cuestión de fórmulas, de magia, es una relación con alguien, y ese alguien es Dios. Y para la oración entonces se necesitan dos realidades: Dios de una parte, la persona o las personas. Dios en su realidad tiene una realidad infinitamente grande. Él aporta dos elementos que son fundamentales, que es la escucha y la misericordia. En ese diálogo, Dios escucha y Dios es misericordioso. La única parte que aportamos nosotros, los hombres, los seres humanos, es nuestra fe. Entonces, por una parte, Dios que aporta la escucha infinita y la misericordia infinita, y nosotros que aportamos nuestra fe en ese diálogo continuo. Ustedes saben que la Internet es un recurso positivo con todos los ambientes que nos brinda, con todas las aplicaciones que nos ofrecen. Pero también hemos de saber que esa realidad de la Internet lleva consigo y va creando una cultura. Y hoy se ha creado la cultura que yo digo y llamo, y otros también, la cultura del clic. Yo voy sobre una página, hago el clic y viene aquello que yo deseo. En medio de esa cultura, entonces, no es fácil crear un ambiente de oración, y estamos muchas veces movidos por un ambiente, digamos, frenético, apresurado. Todo esto se proyecta también en la relación con Dios. Queremos que cuando oramos sea como un clic, que sea también una respuesta rápida, frenética, apresurada de Dios, porque le pedí yo. Dios tiene otras formas, otras lógicas. Esta realidad entonces preocupa a muchos, pero sobre todo este particular es oportuno resaltar dos aspectos.
El primero está relacionado con el significado de la espera. Y el otro está relacionado con aquello que pedimos. El Evangelio entonces habla de orar siempre y sin cesar. Jesús, para hablarnos de esta necesidad de la oración continua, narra una parábola cuyo protagonista son dos personajes, un juez y una viuda. El juez, que se llama normalmente inicuo por su incapacidad de desempeñar sus funciones, nos pareciera que estuviéramos muchas veces en países cercanos al nuestro, ¿verdad? En el nuestro estamos todos perfectamente en este orden, ¿verdad? No por motivos buenos, sino para que la mujer deje de fastidiar. El juez decide entonces intervenir. Si el juez, que es inicuo, movido por la insistencia, actúa a favor de la viuda, imagínense el Dios bueno que tenemos los cristianos si no nos va a escuchar. El segundo personaje entonces es la viuda, insistente. No se desanima de frente a la falta de satisfacción de sus pedidos al juez. La oración de esta mujer, podríamos decir que es el grito con una frecuencia tan grande que se ven en los salmos que leemos. Dios escucha con solicitud. La viuda entonces constituye un ejemplo de tenacidad y persistencia. Orar siempre es orar insistentemente, sin desanimarse en la prueba, en cada ocasión de la vida. Ante un Dios que parece no oír nuestras oraciones, no es lo mejor acallárselas, sino hablar, insistir, llamar, tocar, como hizo la viuda. Cuando nos decidimos a importunar a Dios, habremos empezado entonces a resolver nuestros problemas. Quien no cese de pedir, termina por alcanzar audiencia, termina por alcanzar aquello que desea y que pide. Quien ruega hasta importunar, logra que se le escuche. Quien grita día y noche será atendido. Y si esto hacen los malos hombres, imagínense qué no hará el buen Dios. En la enseñanza de la palabra de Dios de este domingo sobre la oración, ha de armonizarse también con otros pasajes de la Escritura que hablan de la oración. Por ejemplo, orar siempre no equivale a orar con muchas palabras. Lo que cuenta no es el número de palabras inútiles que podamos proferir o pronunciar, cuanto la intensidad y la verdad de las relaciones que originan la oración. La oración se apoya entonces en una relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y esta relación, sabe el que vive esta relación, entonces sabe esperar, porque reconoce que la oración misma es un espacio de espera, porque la oración no es una llamada telefónica a Dios, no es un email a Dios, no siga ni puede seguir, por supuesto, las mismas lógicas. Y si la oración exige una disciplina de relaciones desconocida por nosotros, no es un problema de la oración, el problema quizás es nuestro. El problema algunas veces es que sabemos muchas oraciones, pero nos cuesta mucho orar. No nos faltan palabras con las que dirigirnos a Dios. Lo que no tenemos es un buen motivo que nos lleve a cultivar quizás una oración frecuente. Cualquier excusa nos parece suficiente para dejar de rezar, y no puede ser. La espera no es debida al hecho que Dios sea caprichoso y tiene tiempos y se hace esperar como la novia ante la primera cita con su novio o con el prometido. Tal vez Dios no responde porque no escucha, sino porque escucha bien. Porque Él sabe que lo que estamos pidiendo no nos permite crecer
como cristianos, como personas. Tal vez lo que se pide a Dios en la oración nace de intereses muy personales, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. Así pues, entonces la espera en la oración es tiempo para cambiar petición. Y si lo viéramos así, la visión de la oración nuestra sería diversa. Si la oración ha de tener entonces la insistencia de la petición de la viuda, su contenido ha de estar entonces plasmado, dirigido, moldeado por la Escritura, por la palabra de Dios. Solamente si una oración asume la palabra de Dios y la hace propia, la oración entonces es una expresión de nuestra fe y no simplemente de nuestras proyecciones neuróticas. La mediación de la Escritura entonces transforma el tiempo de espera en espacio de conversión. Cuando la oración se hace desde la palabra de Dios, entonces nos evita el que vayamos a pedir cosas simplemente muy personales. La segunda lectura de este domingo hace referencia a la centralidad de la Escritura en la vida del creyente. Con la palabra el creyente instaura entonces una relación dialógica en la cual ella se constituye en norma de vida, pedagogía, instrumento de educación. La parábola de la viuda y del juez que hemos escuchado hace referencia entonces a este complejo y fecundo conjunto de temas, a la relación entre oración y palabra, entre palabra y vida, entre oración y vida, entre vida y fe. Somos entonces muchos los que no sabemos rezar sin desesperar, solo porque no conseguimos lo que pedimos inmediatamente después de haberlo pedido, porque estamos quizás viviendo la cultura del clic. La convicción de que Dios está interesado en nosotros ha de ser mayor que los intereses que nos llevan a Él. Si perdemos la confianza en Dios solo porque no nos respondió en el tiempo que quisimos, podíamos estar perdiendo a un Dios que es generosidad, que es solidaridad, que es amor. Y por eso entonces hoy le decimos, Señor, hoy queremos revisar nuestros criterios de oración. Ayúdanos a entender que la oración es relación. Ayúdanos a ser oradores persistentes. Que no dejemos nunca de amarte porque las peticiones no son respondidas con la rapidez de un clic. Que mi oración esté informada e iluminada siempre por la palabra de Dios. Bueno, un evangelio bien explícito, Sí, clarísimo. bien claro, bien puntual. Sin embargo, a mí me llega a mi pensamiento que ese juez no es que hace la justicia. Ante la insistencia de aquella mujer que tenía mérito, el Padre hace la justicia. Y de ahí es que nos manda a nosotros con la oración. Fíjese que estamos ante un juez, dice la palabra, que estaba por encima del bien y del mal. No, cualquier cosa parecida a la época de ahora, dice el padre Manuel Maza, es pura coincidencia. Hay jueces que se creen que están por encima del bien y del mal. Entonces esta mujer insiste, y así debe ser la oración. Muchas veces queremos tener la respuesta como lo acaba usted de decir, y no es así, porque Dios no es por qué, sino para qué. Yo no te he dado respuesta porque no te conviene, y después es que tú lo entiendes. De manera que la oración también, decía el padre Juanes, no tiene que ser una oración de 2 horas. Puede ser la oración de 1 minuto, de 3 segundos. Señor, tú conoces mi problema, tú conoces mis debilidades.
te lo entrego a ti. Señor, hágase tu voluntad. Fíjese que cuando lo mismo equipo, los mismos apóstoles, los mismos, ¿cómo se llama? Estaban con Jesús, Pedro, Juan, estaban todos, estaban confundidos porque ¿qué es lo que vamos a decir? Y ellos son los que le piden al Señor que lo enseñe a orar. Y la oración del Padre Nuestro es la oración más completa. Es una simple oración con relación a lo que hay en los libros. Nosotros tenemos 7 libros, ¿verdad? Nosotros manejamos 7 libros, son 39. Okay. Nosotros los católicos manejamos, ¿cuánto es la Biblia? 73. ¿Y cuánto manejamos? No, manejamos unos 7 que son donde está la Naiboa, para no irnos, justamente para que la gente pueda entender. Porque si no, fíjense que en la segunda lectura está la primera lectura y está todo el contenido de la palabra. Pero bien, el sacerdote es usted y tú el diácono. Aquí nada más hay solamente un laico que quiere comprometerse y no acaba de conseguir el anillo. Entonces, la palabra es la oración, la insistencia. Y concluyo, como decía mi mamá, que uno se cansa de orar y el Señor tiene tantos hijos que somos todos iguales. Entonces yo me cansé de orar, aquel sigue insistiendo como la viuda y le responde a la viuda. Y le responde a la viuda. Pero levanto mis manos, como hizo Moisés. Vamos a ver. Levantó la mano. Sí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Y todo eso es posible, que todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, que tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Y todo eso es posible, que todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. El Banco Popular, a tu lado siempre, cada día acercándose más, presenta los minutos de Monseñor. Ahí está. Ahí está
Fabio Mamerto Rivas Santos. Excelencia reverendísima, obispo emérito de Barahona. Pues en los minutos de Monseñor tenemos que ahora no lo presta, que viene no este domingo, sino el próximo domingo viene para acá. Bueno. A su programa que lo está viendo. En los minutos de Monseñor tenemos varios temas. Uno de los temas es la Policía Nacional. Ningún programa ha defendido más la policía que este programa. Y es verdad, un policía gana poco. Un policía no tiene una respuesta como le debiera dar el Estado y la sociedad. Pero, ¿qué está pasando? Que tanto el pueblo como el mismo Estado tienen los ojos hacia la policía para que la policía comience a tener un cambio, arreglándole sus condiciones económicas. Aquí hemos dicho que los hijos de los policías debieran ser becados todos. Aquí hemos dicho que los policías no debieran pagar transporte. Aquí hemos dicho que debe haber un proyecto de vivienda y de formación para los policías. Sin embargo, el que acepta ser policía es como ustedes los sacerdotes. Ustedes deben obediencia. Yo estuve 27 años en el ejército y hay una disciplina. Desde que usted aceptó entrar a la institución y usted al seminario, hay una disciplina. Y entonces eso hay que mantenerlo por encima de todo. La disciplina es vital en toda institución. Entonces, esos jóvenes que con mucha razón han comenzado a hacer reclamos, esos reclamos, ojo, no es la mejor manera. Porque es un cuerpo, aunque es civil, pero armado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso es inaceptable y eso no se puede permitir. Y no es solamente el jefe, el director de la policía, ni el presidente. Tenemos que acabar de arreglarle los sueldos, los salarios a los policías, a los que nos cuidan las 24 horas del día. Pero de ahí a la indisciplina es inaceptable. Otro de los temas que tenemos es los hermanos haitianos y la devolución de los alimentos. Óyeme, no es el pueblo haitiano, esto hay que aclararlo, no es el pueblo haitiano. No es el pueblo haitiano que está diciendo que devuelvan los alimentos ni que saquen la tropa, señores. Pero Trujillo fue a Haití y Trujillo ni se apió allá. Trujillo se quedó en la fragata Mella. Ni siquiera fue a Haití. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo se le mete a ellos? ¿Cómo quieren meterle a ellos, a esos infelices hermanos nuestros, que los dominicanos quieren como invadir Haití? Cuando esos soldados que no fueron ni siquiera una tropa regular, lo que estaban era caminando, ayudando para asistir a esos camiones, a ese convoy humanitario de ayuda. Pero lo que hay que ver ahí, que eso que están diciendo que no quieren los alimentos para ellos venderlos, es que le quitaron un negocio. Al venir regalado, le quitaron un negocio. Otro de los temas es... Doctor, ¿me permite Sí, apuntar claro, sobre, claro. sobre ese tema? Yo pienso que un evento natural, cuando se suscita en cualquier punto geográfico del mundo, siempre despierta en la comunidad mundial un valor, un sentimiento que es fundamental, la solidaridad. Pero de parte de aquellos que sufren el evento natural o la circunstancia que sea, ¿verdad?
tiene que haber otro valor. Yo no digo que nuestros hermanos haitianos no lo tengan, lo tienen. Y el pueblo en general lo tiene. Quizás lo que le falta un poquito más es a un grupito de haitianos que han obligado a hacer regresar estas mercancías. No, no regresaron nada. O querían, ¿verdad? Tampoco. Lo que tenían, y me perdona, padre, era que haberle dicho a los haitianos, miren, esos que están ahí quieren que ustedes no le den arroz ni habichuela. No hubiesen durado 2 minutos vivos. Exacto. Por un pueblo hambriento, pues este sinvergüenza, Sí, de sí. quedando, y entonces poniendo al presidente haitiano, de que tropa, ¿qué tropa han oído ahí? Ahí fueron soldados para cambiar una goma, o sea, soporte por lo que fueron ahí. Pues sí, entonces le hablaba que hay dos valores. Primero, el valor de la solidaridad por aquellos que se sienten tocados por los hermanos que sufren. Y de parte de quienes reciben la solidaridad, es otro valor, se llama la humildad. Yo pienso que debemos de ser y cultivar el valor de la humildad. No digo con esto que el pueblo haitiano no sea un pueblo humilde, lo es. Pero sí cierta élite, ¿verdad? Tendría que tener un poquito más de cuidado porque detrás de ellos hay muchas personas, muchos haitianos que sufren y necesitan esa ayuda. Tengo entendido, leyendo un poquito en la historia, que no es el primer comportamiento de rechazo que tienen ciertos sectores haitianos a este tipo de gesto de solidaridad. En el 2010 a Estados Unidos le hicieron lo mismo. Sí, pero hicieron lo mismo porque es un negocio. Exacto. Es un negocio. Sí, sí. Porque eso que están haciendo, que quieren hacer ese negocio, es para que se lo den a ellos. Sí. Si le hubiesen entregado esas ayudas, entre comillas, se las cogen y no hay ningún problema, pero no se la entregaron a ellos. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué cantidad de ayuda ha recibido Haití? Haití ha recibido ayuda suficiente para esa gente estar bien, pero la cogen y la venden para este lado después también y para cualquier lado del mundo. Sí, sí. Son unos sinvergüenza. Y eso es lo que tienen que ver la juventud, pero nosotros les regalamos a ellos una universidad, la mejor universidad que ellos tienen. Se la regalamos nosotros. Y la cantidad de estudiantes que hay aquí, y la cantidad de trabajadores profesionales que antes, un haitiano, usted lo veía que había progresado mucho cuando andaba con un burro de quiniela, en los años 70. Sí, sí. Ese era, y después el que picaba, el que hacía los hoyos de la cisterna. Hoy están en turismo, están en los taxis, están en las universidades, están donde quiera. O sea, es una falta de respeto. Eso, pero, y ojo, hay que mirar. La persona que acaban de nombrar ahora en las Naciones Unidas es un pro haitiano, pero pro haitiano de la boca para afuera, diciendo nada más que pro haitiano porque darle la mitad de tu salario a los haitianos y tú lo quieres tanto. Pero bien, hay otro tema, padre, que no queremos dejar de pasar, que es lo que está pasando con Hillary Clinton y Donald Trump, dos candidatos. Óyeme, ese señor se destapa hoy diciendo que debieran hacerle la prueba de droga a los dos, tanto a ella como a él, porque él entiende que ella estaba drogada. Y qué pena que la nación más potente del mundo estemos cayendo en el asunto. Él no ha debatido la primera idea. Él lo único que ha debatido es que va a ser guerra, que hay que pagar, que no pueden tener tantas bases, pero no ha podido tener la primera idea. Y lo otro es que una declaración que veo hoy, que de las mujeres que lo están acusando de abuso sexual, dice, esa no me puede acusar a mí porque ella a mí ni me gusta. O sea que si le hubiese gustado, y ese es el que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Y yo, escuchando eso, óyeme, yo no sabía que nosotros teníamos tanta similitud a veces en la campaña, que solamente buscar las cosas negativas y no las cosas positivas. Y tenemos que seguir, padre, mirándonos en ese espejo
en esas cosas que no aportan nada. Vamos a hablar de las cosas que tú puedes hacer por tu país, como lo dijo John F. Kennedy. Exacto. Y otro de los temas que tenemos es el transporte y los subsidios. Miren, señores, yo tengo muchos amigos ahí en el área de transporte, pero la verdad es que ese subsidio no se reflejaba en nada ni en la población, ni en los choferes que andan con unas mangas, ni en esos choferes que usted lo ve en la calle, los pobres, con esos camiones que ya no le cabe más sudor, ni mucho menos. Es un negocio, Eso es un negocio y eso es una barbaridad. una vagabundería. Y ellos pueden competir con los empresarios. Competir con los empresarios en todas partes, porque eso dice que se lo quiten a todos. Ellos saben que eso no es posible. Usted va a los Estados Unidos con 100 millones de dólares y a usted le dan muchísima concesión allá. Es más, con menos, usted va con 5 millones en el proceso de la residencia, si el dinero es lícito, a usted lo hace residente de los Estados Unidos de una vez. Entonces, de ahí agarrar eso es inaceptable. Y lo otro es que no se puede permitir que las demandas que ellos hacen, que son demandas también justas, porque ellos son sindicatos y eso es lo que ellos tienen, ellos no tienen derecho a entaponar la vía. No tienen derecho a entaponar la vía, ellos no pueden hacer eso. Ellos están poniendo la seguridad pública en riesgo de todo el mundo. Usted no tiene derecho a usted hacer un tapón y mire que el derecho hasta la huelga, la Constitución de los trabajadores lo permite, pero no hacerlo de esa manera como ellos lo están haciendo. Con orden. Eso es una vagabundería y eso es inaceptable de quien lo haga, de quien lo haga. No podemos seguir aceptando eso. No estoy diciendo que el Estado, porque es que el Estado va creando ¿cómo se llama? Va creando su muñeco y después no lo puede vender, su monstruo. Pero la gasolina, ¿cómo estaba el combustible cuando se comenzó con esta situación? Que es muy bien que se dé, pero que le llegue a todo el mundo, que le llegue a todo el mundo. No es posible que sea que se le dé a esa clase y a las otras clases no se le dé. De manera que tienen todo su derecho a hacer la protesta, pero no una protesta que se convierte en un riesgo para el país. Así que vamos a escuchar a ver lo que lo dice nuestro hermano con la guitarra. No soy digno de ti, Señor, no soy digno de ti, no, 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 no soy digno de ti, Señor, no soy digno de ti. Si yo no cubro al desnudo y al que sufre no consuelo, si al que peca lo repudio y al hambriento no alimento. No soy digno de ti, Señor, no soy digno de ti, no, 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 no soy digno de ti, Señor, no soy digno de ti. Si yo no cubro al desnudo y al que sufre no consuelo, si al que peca lo repudio, oye bien, y al hambriento no alimento. No soy digno de ti, Señor, no soy digno de ti, no, 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 no soy digno de ti, Señor, no soy digno de ti. Si soy una taza muerta, si soy un vaso muriendo, y si mi sal no tiene fuerza, y mi luz no tiene fuego, no soy digno de ti, Señor, no soy digno de ti, no, 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 no soy digno de ti, Señor, no soy digno de ti. ¿Qué te parece? Bueno,
Queremos iniciar, doctor Martín, una sección nueva en nuestro programa en pocos minutos. Y hablaremos entonces de catequesis en 3 minutos. Lo que pasa es que cuando se integró al programa el padre José, pastor, dijo que la única condición era que él era, ¿qué? Sacerdote. Sacerdote, y los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces yo lo que soy es sacerdote. Digo, y Soto, sacerdote. Y Monseñor, más sacerdote. Y que no podía perder un solo instante, un solo minuto de evangelizar. Y ha traído un segmento lindísimo que abarca a la familia entera. Y ese segmento, ¿cómo que usted le llama, padre? Catequesis en 3 minutos. Esta sesión, esta parte, ese segmento, lo vamos a hacer y ojalá que en este momento en la familia vengan los niños y los adolescentes. Es un segmento que usa dibujos animados o algo parecido para comunicarnos un mensaje muy breve sobre un tema específico, ¿verdad?, dentro de nuestra formación cristiana. Los permisos para uso de estos videos también los hemos adquirido en España, ¿verdad? Y los dueños, los propietarios nos los han cedido con mucho gusto. Vamos a seguir este segmento de catequesis en 3 minutos. ¿Qué es la oración? Orar es convertir nuestro corazón a Dios. Si esto es cierto, entonces nuestra vida entera puede y debe ser una oración, un giro de nuestro corazón a Dios. Pero, en la vida cotidiana no es siempre fácil, y esta debe ser aprendida en primer lugar. Es mejor para nosotros empezar por reservar momentos específicos de oración. Así, podemos unirnos mentalmente y darle nuestro corazón a Dios. Hay 3 tipos básicos de oración, y todos ellos tienen su lugar en nuestra vida espiritual. Tenemos en primer lugar la oración vocal. Aunque Dios conoce nuestros corazones, la oración vocal es una de las formas básicas de la oración. Además, la oración vocal permite que otros se unan entre sí. La oración puede ser muy hermosa si se hace en una comunidad. En segundo lugar, está la meditación. Esto tiene poco que ver con algunas prácticas orientales que llevan este nombre. En la oración meditativa contemplamos imágenes o textos, por ejemplo de la Biblia. Meditarlos puede dar una forma a mi pensamiento y a mi vida. La oración meditativa por excelencia es el rosario. Mientras rezamos el rosario, contemplamos eventos de la vida de Jesús. De esta manera, nos adentramos en la vida de Jesús, esperando que tome forma y se adecúe nuestra vida a la de Él. El rosario puede traer mucho fruto a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando yo medito sobre cómo Jesús nació y fue colocado en un pesebre en Belén, estoy mirando perfecta y verdadera humildad, modestia y sencillez. Fruto de esta oración debe ser esa humildad, modestia y sencillez que inician a transformar más y más la forma de mi vida. El rosario es una maravillosa ayuda para nuestras vidas. En tercer lugar, existe lo que llamamos la oración del corazón. En esta oración el corazón corresponde a Dios y está en paz en su presencia. Estas son las 3 formas básicas de oración. Por supuesto, podemos distinguir oraciones no solo por su forma, sino también por su modo. Está, por ejemplo, la oración de bendición. En una bendición, pedimos el poder de Dios y nos favorece a nosotros mismos y a otras personas. Y luego está la adoración. En la adoración contemplamos la grandeza, omnipotencia y la santidad de Dios. La postura natural de adoración es de rodillas, porque así expresamos la verdad simple que Dios es grande y yo soy pequeño. Una forma especial de oración es la adoración eucarística. Adoramos a Cristo bajo la apariencia de pan y vino. Fuera de la misa, en la adoración eucarística, el cuerpo de Cristo se coloca en una custodia para que todos lo puedan ver y venerar.
Luego está la oración de petición. En esta oración nos volvemos a Dios para pedir lo que deseamos. Sin duda, Dios conoce los deseos de nuestros corazones, incluso sin pedirlo. Pero en la oración de petición, reconocemos a Dios como la fuente de todo lo bueno. Por cierto, esta idea es también la razón de otro tipo de oración, la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias tiene un efecto bastante liberador. En la acción de gracias, me coloco en una posición de entender que no me merezco todo, sino en la posición de una persona a quien se le han concedido muchas cosas. Y eso no solamente me hace ser agradecido, sino también feliz. La oración de intercesión es una forma especial de oración de petición. Con oraciones de intercesión oramos a Dios en nombre de los demás. Esto muestra la solidaridad de toda la familia humana y sigue el ejemplo de Cristo poniendo nuestra vida al servicio de los demás. Por último, otra forma de oración es la alabanza. Alabamos a Dios por su propio bien, no porque Él ha hecho algo por nosotros, sino porque Él es Dios. Nos unimos a la alabanza celestial de los ángeles y los santos. Bastante información de tipos de oración. Por supuesto, podemos decir más, pero, como siempre, es mejor hablarle a Dios que hablar de Dios. Y lo mismo sucede con la oración. Bien, como han visto, es una sesión, una sesión muy sencilla, pero que nos puede dar ideas y ayudar a crecer en ciertos temas muy sencillos también, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Normalmente en la oración nos han cultivado en familia, en el hogar, lo que es la oración de petición, ¿verdad? Y otras oraciones quizás no han sido tan potenciadas en nuestras vidas, pero que también tienen una importancia grande. Por ejemplo, la oración de bendición, el bendecir a Dios por las cosas maravillosas que nos regala, el bendecir a los demás, etc. La adoración también, adoramos a la Eucaristía, adoramos a Dios, ¿verdad? Son formas de petición que las que más conocemos, y esa oración también de intercesión, que tiene un valor maravilloso dentro de la iglesia. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuando Abraham intercedió ante Dios por el pueblo de Sodoma, cuando también el Señor Jesús ora por sus discípulos, intercede por ellos, ¿verdad?, para que el Señor Jesús le tenga unidos a Él y al Padre. Igualmente también la oración de acción de gracias, etcétera, etcétera. Son tipos de oración que podemos cultivar en familia, ¿verdad?, y que podemos tener muchos frutos. Igualmente las posiciones. Hay muchas posiciones para orar de pie, con las manos levantadas. Hoy escuchamos, por ejemplo, la primera lectura, Moisés con las manos levantadas ante Dios, intercediendo, pidiendo a Dios para que interceda por el pueblo, de rodillas, ¿verdad? Hay tantas maneras. Ojalá que podamos explotarlas para crecer en este diálogo con Dios, y que también podamos vivir esa capacidad de la viuda que escuchábamos en el Evangelio, la persistencia en nuestra oración, usando también todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Padre, este es el mes del Rosario. Sí. ¿Y qué tú dirías del mes Es del una Rosario? forma de recordarnos a nosotros en este mes dedicado a la Virgen del Rosario. Orar en familia es importante. No perdamos esta tradición. Como María, entonces. Decir que sí como María. Por ejemplo, quiero decir que sí. 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 Como tú, María, como tú. Un día a Dios dije el sí. Quiero entregarme a Él
día te entregaste a Él. Esa muchachita dijo que sí de una vez, Así es. jugando en un patio con una escoba y que si liberen y de una vez dijo que sí, sin titubear. Sin titubear. Por eso es que María es. Vamos a ver qué es lo que María. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música, la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el grey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor. Bueno, en el jardín. programa terminado, padre. Hemos terminado. Pocos minutos, pero jamás podíamos terminarlo sin compartir con ustedes la herencia moral de San Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero jamás podíamos terminarlo sin recibir la bendición de nuestro querido y adorado Padre José Pastor. La oración debe ser persistente y la palabra de Dios nos ayudará a asegurarnos que es una oración según la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida